Bienvenidos a la ponencia del segundo congreso en Ciencia Sanitaria que trata sobre el estudio del área vascular y de la expresión de VGFA en islotes de Langerhans de ratones NOT. Este trabajo ha sido realizado por Adrián Iduate y María Elena Bodegas, y para poner en contexto el trabajo es necesario conocer qué es la diabetes, que es un conjunto de enfermedades metabólicas que cursan con hiperglucemia, provocado por el defecto en la secreción o acción de la insulina. Existen varios tipos de diabetes, pero en este trabajo nos centramos en la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune. Uno de los modelos de ratones más utilizados en el estudio de la enfermedad son el ratón NOT y el NOT-SCID. Los ratones NOT generan de forma espontánea la diabetes mellitus tipo 1, mientras que los ratones NOT-SCID se utilizan como grupo control ya que no desarrollan la enfermedad al no poseer sistema inmune. El ataque autoinmune se produce de los linfocitos hacia las células beta de los islotes de Langerhans. En este ataque se produce una infiltración que comienza desde la periferia y que se extiende a lo largo del islote. A este fenómeno se le denomina insulitis. Los linfocitos reconocen y destruyen las células beta hasta encontrarnos con un islote completamente infiltrado y que no produce insulina. Esta infiltración se produce gracias a la extravasación de los linfocitos en la vasculatura del islote. Estudios anteriores han demostrado que existe una disminución del área vascular en aquellos islotes que se encuentran infiltrados, pero estos estudios no indican con qué grado de infiltración ocurre la disminución, ni tampoco qué área se ve implicada, si el área endocrina o la infiltrada. La cuantificación del área vascular es posible gracias a la detección de la molécula CD31 mediante técnicas inmunohistoquímicas, ya que es un marcador endotelial. Una de las moléculas que se encarga de regular la densidad vascular es el VGFA. Se ha demostrado que existe una expresión basal de esta molécula en las células beta. Además, las células endoteliales del islote expresan su receptor. Se ha observado una sobreexpresión de VGFA en aquellos islotes de ratones a los que se les administra glucosa intravenosa. Además, en aquellos islotes infiltrados se observa una sobreexpresión de su receptor. Estos estudios no indican la relación que guardan con la pérdida del área vascular. Tras analizar la información anterior, hemos propuesto la siguiente hipótesis. Se espera observar variaciones en el área vascular y en la expresión de VGFA en los islotes de Langerhans de ratones NOT conforme avanza el grado de infiltración. Para validar la hipótesis se han propuesto los siguientes objetivos. Estudiar la expresión de CD31 en los islotes del páncreas de ratones NOT y ratones NOT-SCID, para comparar entre los dos ratones y entre los diferentes grados de infiltración de los ratones NOT en el área endocrina, infiltrada y total del islote. Estudiar la expresión de VGFA en los islotes del páncreas de ratones NOT y ratones NOT-SCID, para comparar el área endocrina entre los dos ratones y entre los diferentes grados de infiltración. El material de partida fueron cortes seriados de páncreas de ratones NOT y NOT-SCID. Los métodos empleados en la realización de este experimento se pueden dividir en 4 pasos, que son los siguientes. El primero de ellos hace referencia a las técnicas inmunohistoquímicas. De los cortes se realizaron 57 inmunohistoquímicas anti-CD31 y 57 anti-VGFA. El segundo paso fue el análisis de imagen, que consistió en escanear las preparaciones. Después, con el programa ScanScope, se localizaron y se capturaron todos los islotes de las preparaciones, que fueron un total de 1261. Del total, 681 pertenecieron a ratones NOT, que a continuación se clasificaron en 5 grupos según el porcentaje de infiltración, siguiendo los criterios de las doctoras Imbuluzqueta y Alcaraz, que consiste en grupo 0 o G0 son aquellos islotes que carecen de infiltración, G1 aquellos islotes con una infiltración entre 0 y 25% con respecto al área total del islote, G2 entre 25 y 50, G3 50-75 y G4 75 a 100%. Más tarde se pasó a la cuantificación de las áreas inmunorreactivas que para CD31 en aquellos islotes que pertenecían al grupo control y a G0 se introdujeron en el programa ImageJ, que es capaz de discriminar el área inmunorreactiva de la que no lo es. A continuación,
se seleccionó el área total del islote para obtener el porcentaje de CD31 correspondiente al área seleccionada. Para los islotes infiltrados se introdujeron en el programa y se seleccionó el área endocrina, infiltrada y total para obtener los porcentajes respectivos. En cuanto al VGFA, se siguió la misma metodología, pero solo se cuantificó el área endocrina. Una vez obtenidos todos los resultados, se pasó al análisis estadístico. Se realizó un TED-Student que consistió en comparar las medias de los ratones NOT-SCID con los diferentes grupos de los ratones NOT. Y dentro del ratón NOT se comparó cada grupo con su predecesor. Ahora pasemos a los resultados y discusión del experimento, que se dividen en 3 apartados. El primero de ellos hace referencia al área total del islote de Langerhans para el área vascular. En esta gráfica, el eje Y representa el porcentaje de CD31 y el eje X los diferentes grupos con su media e intervalo de confianza al 95%. Los demás puntos representan los datos de cada islote. También aparecen 2 barras horizontales que representan el nivel de significancia. La barra superior corresponde con la comparación de los diferentes grupos con el control y la barra inferior corresponde con la comparación de un grupo con su predecesor. No encontramos diferencias significativas entre el grupo 0 y el control. En cambio, en aquellos islotes que se encuentran infiltrados, existe una disminución significativa del área vascular, tal y como se demostraba en los trabajos de Akiraf y colaboradores. Como aspecto novedoso, el descenso del área vascular es muy significativo al comienzo de la infiltración, entre G1 y G0. En cuanto al área endocrina del islote, se observa un descenso significativo al comienzo de la infiltración, pero también entre G3 y G2. Al analizar el área infiltrada, no se observan diferencias significativas. Estos resultados sugieren que es el área endocrina del islote donde se produce la disminución del área vascular. Con respecto al VGFA, se observa un descenso significativo entre G0 y grupo control, y en cuanto a los islotes infiltrados, se observa un descenso altamente significativo entre G4 y G3, y no entre G1 y G0 o G3 y G2, que es donde se producía el descenso del área vascular. Los resultados, por tanto, sugieren que el VGFA no es responsable del descenso del área vascular. Por último, estas son las conclusiones que se extraen del experimento. El descenso del área vascular con respecto al área total de los islotes de Langerhans de los ratones NOT con infiltración se produce al inicio del ataque autoinmune, G1 con respecto a G0. El descenso del área vascular con respecto al área endocrina de los islotes de Langerhans de los ratones NOT con infiltración se produce al inicio de la infiltración, G1 con respecto a G0, y cuando la infiltración ha superado el 50% del área del islote, G3 con respecto a G2. Y por último, la expresión de VGFA disminuye significativamente en los islotes de Langerhans de los ratones NOT con mayor grado de infiltración, G4 con respecto a G3. Muchas gracias por ver la ponencia.